Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer lo que es un parámetro opcional? ¿Cómo hago lo que es un parámetro opcional? Para crear un parámetro opcional yo puedo definir lo que es un valor por defecto. Porque por ejemplo, si yo quiero enviar simplemente el nombre, acá me va a generar un error. Porque es obligatorio que yo envíe también lo que es el apellido. ¿Cómo creo un parámetro opcional? Yo le defino acá un valor por defecto, que en este caso le voy a dejar un valor vacío. Entonces ahora con ese valor vacío, el parámetro es opcional. Si yo quiero, vamos a poner aquí, lo mando. Si no, pues no lo mando. Y acá lo tengo, que él es opcional. Solo que eso sí que es muy importante, que los parámetros opcionales siempre tienen que ser los últimos. Yo no puedo dejar acá como parámetro opcional mis primeras variables. Aquí me va a generar ese error porque todos los parámetros opcionales tienen que ser siempre los finales, no los primeros. Entonces este, me voy a poner apellido casada, lo vamos a dejar como un parámetro opcional y el otro sí es obligatorio. Ahora recibe lo que son tres parámetros y el apellido de casada es opcional. De igual manera, eso lo podemos hacer para los números. Podemos dejar por aquí otra variable, otro que va a ser igual a c, y le voy a poner un valor de cero por defecto. Si yo le dejo un valor de cero, entonces va a ser lo que es un valor opcional. Aunque también existe algo que se le conoce como sobrecarga de métodos, que eso lo vamos a ver más adelante a detalle, pero también podemos crear lo que son métodos con distintos parámetros. Por ejemplo, si yo quiero, puedo dejar este método que recibe dos parámetros, pero puedo dejar también este otro método que recibe tres parámetros. Pues si ustedes ven, bueno, si yo lo dejo los dos exactamente igual, me va a generar un error, porque me va a decir que ya existen dos métodos con el mismo nombre que reciben los mismos parámetros. Pero si yo quiero, puedo agregarle a este otro parámetro más y ahora lo va a diferenciar. Esto se le conoce como sobrecarga de métodos, porque tenemos distintas opciones. Que es también lo que ocurre cuando yo, por ejemplo, hago lo siguiente. Escribo a punto, bueno, voy a hacer un convert to int32. Si ustedes ven acá me está diciendo 1 de 19. Este es un método. ¿Por qué razón me dice 1 de 19? Quiere decir que el método toInt32 tiene 19 sobrecargas, tiene 19 métodos que reciben distintos parámetros. Si ustedes ven acá, el primer método recibe lo que es un valor booleano. El segundo recibe un byte, el tercero recibe un char, de un datetime, un decimal, un double, un short, un int. Entonces tenemos distintos y aquí tenemos un que recibe un objeto y también recibe dos parámetros. Entonces a todo esto se le conoce como sobrecarga de métodos porque reciben lo que son distintos parámetros. Que para separar muy bien lo que es el código es mejor hacer lo que es sobrecarga. Pero si vamos a utilizar varios métodos que funcionen de diferente manera según los parámetros que reciban. En este caso, sería innecesario y más trabajoso crear una sobrecarga de métodos si solamente va a ser para parámetros bien sencillos que vamos a concatenar. Por lo tanto, aquí no sería productivo al crear una sobrecarga de método solamente para que reciba el apellido o no lo reciba. Pero en este caso sí podríamos hacerlo de esta manera para que llame a uno o al otro. Entonces ahora, si yo llamo a la suma por acá, en total 2, voy a escribir suma. Si ustedes ven, ya me está mostrando uno de 2 porque me está detectando que hay dos sobrecargas de método. Puedo, si yo envío dos valores, va a llamar el primer método.
si yo envío 3 valores, va a llamar lo que es el otro método. Entonces va a elegir entre uno de los dos, dependiendo de la cantidad de parámetros que yo esté enviando. Aunque también algo que nosotros podríamos hacer es enviar varios parámetros. Porque, ¿qué pasa si yo quiero de repente sumar varios valores? Yo quiero enviar n cantidad de parámetros que me lo sume. Entonces voy a escribir static int suma y voy a utilizar lo que es un arreglo, una lista como aparece acá, porque el método main recibe n cantidad de parámetros. Entonces yo puedo hacer lo mismo. Voy a escribir int y esto defino que es un arreglo y voy a poner aquí numbers, lo voy a poner números. Entonces con esto ya voy a poder enviar n cantidad de números. Solo que para recorrerlos puedo utilizar lo que es un for o puedo utilizar lo que es un for each, que lo vamos a ver más adelante en detalle, pero por cuestiones para que hagamos el ejemplo lo vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer int igual a total numbers. Vamos a hacerlo con LINQ para hacerlo de una forma más rápida. Con esto me va a sumarlo todos los números. Return total. Entonces por defecto este voy a tener que enviar una lista de números. Pero eso sí que tiene que ser un array que yo tengo que enviar. Tengo que enviar lo que es un array. Aquí ya tengo otra sobrecarga de números. Para enviar una lista, lo hago de la siguiente manera, new int, y entre llaves escribo cada uno de los valores que yo voy a sumar. Puedo enviar n cantidad de números. Entonces ahora esta suma va a ser esto de acá. Yo estoy enviando todos los valores dentro de un array. Y acá tengo, no lo está mostrando. Console.writeLine total un array total array. Entonces aquí lo tenemos que ahora me está sumando todos estos valores y me está devolviendo lo que es 38. Pero algo que también podemos hacer para no tener que hacer lo que es crear un array para los datos, podemos utilizar lo que es la cláusula, creo que es args, esa se me olvida. Params, yo escribí args y es params. Utilizo lo que es params para enviar parámetros ilimitados, pero algo así muy importante, que params tiene que ser el último método el último parámetro que tiene que recibir nuestro método. Entonces escribo params int y voy a poner aquí numbers. Voy a siempre a sumarlo con LINQ total numbers.sum total. Creo que este me va a generar el mismo, que me va a generar siempre este mismo. Así que lo voy a comentar porque tiene la misma estructura. Vamos a hacerlo por acá nuevamente. In total array params. Ahora en lugar de enviar este array, nosotros podemos enviar cada uno de los valores separados por coma. Yo puedo enviar n cantidad de valores. Porque el params va a capturar todos los parámetros que yo envíe, los va a capturar ilimitadamente. Ejecuto. Y por acá tenemos el total de un array con params.
Así no tenemos que enviarlo como lo que es un array. Entonces, estas son las distintas formas con las cuales nosotros podemos enviar parámetros a un método.